Dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántas veces he repetido eso, pastora? ¿Cuántas veces le hemos repetido? Miles. Este es uno de mis versículos, bueno, de hecho es mi fondo de pantalla. Versículos 4 y 5. Isaías 53, del 5 al 13. Imagínense que Él fue herido por nuestras rebeliones. Yo soy un rebelde. Sin causa o con causa, todavía no sé, pero soy rebelde. Pero mi rebelión, mi pecado, mi castigo que yo merecía, lo cargó Jesús. Él fue molido por mis pecados. El castigo de mi paz, de nuestra paz, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Por ahí leí un día que decía, me imagino que era una Biblia bautista, decía que esto no significa que todos tengan que ser curados. Me dieron unas grandes ganas de escribirle ahí al que puso eso y decirle: sos el más ignorante de la tierra. Pero no lo hice por respeto, ¿verdad? Sí, es que todos deben ser curados. Pero ¿por qué no lo somos? Porque somos rebeldes, porque no creemos, porque dudamos, porque no tenemos lo que Jesús nos enseña más adelante en esta lectura: paciencia y obediencia. Paciencia, siento que se me acaba la paciencia, pastora. De verdad, yo esta semana he pasado pensando en hospitales, en un fin que no quiero, y he entrado en temor, en angustia. Me he levantado en las madrugadas o en la mañana. Bueno, esta mañana, desde las 3 de la mañana no pude dormir, porque no sentía que no podía respirar. Sentía que no podía respirar. Es horrible. Pero eso no es nada para lo que Jesús sintió en la cruz. Porque Él literalmente, al estar colgado, porque lo colgaron así, entonces de esa forma ellos se ahogaban sin poder respirar. Que sirva de algo entonces, que yo no podía respirar, o que me costaba, o sentía que me faltaba el aire de 2 y media a 5 de la mañana este día. Y me ha estado pasando esta semana también. Pero si Jesús no pudo respirar y aguantó lo más que pudo, y hasta le salieron fuerzas de donde no tenía para decirle: Juan, ahí está tu madre, porque aún tuvo fuerzas para eso. Es lo que los católicos dicen: esa es la madre de todos. No, se la encargó porque era su mamá. Se la encargó, pues aún en la muerte, cerca de la muerte, Jesús estaba preocupado por su madre terrenal. Y entonces, ¿qué hace Jesús en la cruz? Está molido. El castigo nuestro, los latigazos, todo lo que Él sufrió, ese camino al Gólgota, esos escupitazos, esa corona de espinas, esos golpes, esa cruz que pesaba más que el madero mismo, porque la cruz llevaba los pecados de nosotros. La angustia que Jesús sufrió, lo hablábamos el domingo pasado en el Getsemaní, yo luego lo entendí. No era una angustia de hombre, Jesús hombre sintiendo angustia que sudó sangre. Era la angustia porque en esos momentos, como Dios es un Dios de orden, y es que eso es lo que cuesta entender, de leyes, de orden, Dios hizo que Jesús sintiera las angustias de todo el universo, de todo el mundo. Las pasadas, las presentes y las futuras, las mías, las de ustedes y las de todos. Por eso es que la angustia de Jesús era tal que sudó sangre. Ahora lo entiendo. Porque estaba cargando con las angustias de todos nosotros. No es porque Él estuviera lleno de miedo por sí mismo. Miedo a la cruz, miedo. No, Jesús sabía que ese era su destino. La angustia de Jesús era mi angustia. Mi despertar en la madrugada, angustiado y diciendo: Jesús, por favor, ¿dónde estás? Espíritu Santo, ¿dónde estás? Entonces, si Jesús lo sintió, yo no puedo ser una excepción, yo tengo que sentirlo. Porque Él llevó nuestros pecados y cargó nuestros dolores. Y yo sí creo que todos debemos ser sanados. Todos. Aquí no hay distinción que unos sí y otros no. ¿Qué hace la diferencia?
la paciencia, la obediencia y la fe. Si tengo las tres armas, lo voy a conseguir. Si me falta una de ellas, me va a seguir costando. Fe, paciencia y obediencia. Jesús fue a este Calvario pudiendo haberlo evitado. ¿Se recuerdan cuando el domingo pasado hablábamos de las tentaciones de Jesús? ¿Qué necesidad tenía Él? Ninguna. Pero Él pasó por todo lo que nosotros habríamos de pasar para que nosotros no pasáramos por lo que Él pasó. Entonces dice, angustiado Él, perdón, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es ahí por qué entonces la cruz pesaba más. Es ahí por qué Jesús llegó a un punto que Él no soportaba físicamente, porque no solo estaba cargando una cruz de madera, sino en ella el pecado de todos nosotros. Y Dios no lo libró, aunque fuera su Hijo, porque como es un Dios de orden, de leyes, es un Dios serio, lo hizo pasar a Jesús por lo que nos tocaba pasar a nosotros. Por lo que me tocara pasar a mí, si con las veces que yo le he dicho a Dios lo que le reclamo, yo tendría que haber pasado por esa cruz más de 1000 veces. Pero lo pasó Jesús y fue angustiado, dice. Angustiado, el versículo 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Jesús podía abrir su boca y decir, Señor, manda una legión de ángeles y arrasa con todos. Pero Él no era un rey de este mundo. Él era el rey de los cielos, porque su reino no era de este mundo. Entonces, siendo poderoso como era Jesús, siendo el Hijo de Dios, soportó la angustia. Yo la tengo que soportar también. Yo la tengo que soportar, no tengo por qué no tener angustia en mi vida. Si Él la vivió, la mía y la de todos, y no abrió su boca. O sea, ¿qué es lo que hago yo? Pastora, usted lo sabe. Quejarme. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios hace esto conmigo? ¿Te gusta verme sufrir? ¿Te deleita verme sufrir? Eso le digo yo al Señor. ¿Y qué me enseña esto a mí? Que Jesús, siendo inocente, no abrió su boca. Él no debía nada, yo lo debo todo. Y fue como cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él aguantó en silencio todo lo que le hicieron. Lo que no merecía, porque era santo. Nunca pecó, pero cargó con nuestros pecados. Dios descargó sobre él la ira, porque Dios es un Dios airado. La ira de Dios fue descargada sobre Jesús. Por eso Jesús tuvo un sufrimiento que no había, ni hay, ni habrá una sola persona en este mundo que pueda soportar lo que Jesús soportó. Porque si así fuera, no habría habido necesidad que Jesús viniera. Pero Dios se convenció que el hombre por sí mismo era incapaz de soportar ni siquiera la 10ª parte de todo esto. No era capaz. Entonces envió a su Hijo único, a morir por nosotros. Ahí es donde entonces yo entendí hoy en la mañana, contrario a lo que estuve pensando esta semana, que Dios era malo conmigo, que Dios disfrutaba verme sufrir, que Dios es airado, que Dios dejaba hasta ni las gallinas que queden vivas, decía. Arrasen con todo. Pero Dios es amor. Es un misterio. Es un misterio. No cualquiera lo puede entender. Dios amaba tanto a su pueblo, Israel, que le decía, a donde tú vayas, no dejes nada de pie. Ese Israel somos nosotros ahora. No los que se dicen israelíes, que la mayoría ni creen en Jesús y están más perdidos que como dicen, que Adán en el Día de las Madres, que nunca he entendido eso, pero así dicen. Bueno, porque no tuvo madre, ¿verdad? Así es que queda ese mensaje. Dios es amor. Solo que es una clase de amor, pastora, hermanos, que no la podemos entender si no nos encerramos y suplicamos discernimiento.
Porque la versión del Antiguo Testamento nos presenta a un Dios guerrero, si es Jehová de los ejércitos. O sea, no dice Jehová de las palomitas, es Jehová de los ejércitos. Por supuesto, en una época histórica, en un contexto en el que Israel, que siempre vivió atacado, tenía que ser respaldado por Jehová. Por lo tanto, por supuesto, un Dios guerrero. Y legiones de ángeles bajaban a apoyar al pueblo de Israel. Pueblo que ahora somos nosotros, porque la iglesia de Cristo ahora es su pueblo. Entonces nosotros ahora, ¿por qué Dios es amor? ¿Y quién ha dado a su Hijo? Vaya, aquí está, Raulito, te voy a entregar para la salvación del mundo. Que hagan con vos lo indecible. Nadie lo haríamos. Entonces nadie tiene más amor, como dijo Jesús, que el que da su vida por los otros. Ese es el amor grande. Juan 3:16. Y Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Es una especie de amor incomprensible, pero eso es lo que me ayuda a mí a entender, aunque es un misterio difícil de procesar, pero Dios nos amó tanto, ¿qué necesidad tenía de salvarnos? No tenía necesidad Dios, nos podía dejar. Esta profecía de Isaías sucedió en el siglo 8 antes de Cristo, hace 700, 800 años. Esta es una profecía. 700 años antes y 400 años guardó silencio el Señor. Claro, para él eran como 4 minutos, para nosotros fueron 400 años. Pero esa es la grandeza, que Dios es amor porque nos dio a su Hijo y soportó porque Dios lo vio. Pero como Dios sabe que lo de la carne es vano, lo que Jesús estaba sufriendo en la cruz, Dios no se iba a conmover en sentir lástima si la carne no sirve. La carne queda, es el alma la que prevalece. Por eso es que la misión de Jesús en su lado humano podía sentir temores, podía sentir ciertas angustias, miedos, porque le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, Señor, en el lado humano de Jesús. Y ahí fue tentado por el diablo. O sea, distrayéndolo de su misión, pero él la completó. Y por eso dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él fue sepultado como los impíos. Él se fue a una tumba, ni siquiera era de él, si él no tenía dónde apoyar su cabeza. Pero como dice aquí, compartió, dice, vamos a ver, con los ricos fue en su muerte. ¿Y dónde estuvo sepultado Jesús? En la tumba de José de Arimatea, que era un rico. Entonces Jesús, aquí cobra significado lo que Isaías vio 700, 800 años antes, que iba a descender y se dispuso su cuerpo con los impíos como sepultura, porque él tuvo un entierro como cualquier impío, mas con los ricos fue en su muerte. Es decir, el evangelio es para todos, pobres y ricos, porque José de Arimatea prestó su tumba para el Señor, y eso seguramente le fue contado por justicia. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál es el linaje que dejó Jesús? Nosotros, su iglesia. Este es el linaje que vivirá por largos días. ¿Cuántos? Hasta el fin de los tiempos. Así es. Lo que nos confirma que Isaías ya en la profecía estaba viendo el martirio de Jesús, ¿sí? El padecimiento que él llevaría por nuestra causa, que él, por sus llagas, seríamos curados. Algunos dicen, es que sanados quiere decir liberados del pecado. No, señores, no, me niego. Sanados quiere decir sanados del todo. ¿Y qué es todo?
¿Cuáles son las maldiciones que vino a traer el pecado o el demonio? Que vino a robar, matar y destruir. Amén, así es. Las enfermedades nos matan. Sí. A mí me está matando lentamente mientras el Señor no obre su milagro. Entonces, si Jesús vino a destruir las obras del diablo, que son robar, matar y destruir, todas las maldiciones fueron clavadas en la cruz, Así es. que son enfermedad, pecado y muerte. Así que el que diga que no se sana creyendo en Jesús, que se cambie de iglesia, que se vaya donde los mormones, que se haga testigo, que vea para dónde se va. Que no suceda. Es que nos falta fe, Obediencia. paciencia y obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no dijo no. Y aceptó. Y cuando fue bofeteado, fue apaleado, fue vapuleado, guardó silencio cuando él podía hacer que todos los que estaban ahí fueran tragados por la tierra, quemados vivos, desaparecidos. Y lo aguantó. Entonces a mí lo que me está diciendo ahorita el Señor es que, ¿y de qué te quejas? Si mi hijo aguantó lo que vos no serías capaz de aguantar, pero ni 5 segundos. Ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Aleluya, así es. Fue angustiado, fue vapuleado, fue humillado, fue quebrantado. Y yo le digo a Dios que es malo. Cuando me mandó a su hijo para clavar en la cruz lo que me causa mi cruz. Es un misterio difícil de entender. Solo hablando con Dios lo vamos a poder discernir. De otra forma, leyendo esto es como leer cualquier texto. No queda nada. Pero buscando el discernimiento en el Espíritu es que puedo yo ahorita entender eso. Ese es su amor. No es un amor de abrazos. No es un amor de besos, el amor humano al que estamos acostumbrados. Sí, papito, ¿dónde te caíste? Te voy a levantar. A ver, ¿te raspaste la rodilla? No es ese amor el amor de Dios. Es un amor inconmensurable, o sea, insondable. No hay manera de entenderlo ni de medirlo. Por eso es que en mi rebelión, Dios, porque sos malo conmigo, que me debería de partir 10 veces un rayo, me recuerda, si yo mandé a mi hijo a morir por ti, inútil. Porque es lo que soy, indigno, inútil, gusano, eso es lo que soy. No sería capaz ni de haber soportado la cruz, ni 5 segundos, ni la corona de espinas, hubiera llorado como niña si te la ponían. Sí, con respeto a las niñas. Eso soy yo, y me creo y me jacto de que Él debe servirme, sanarme. Estoy perdido, y ahí es donde entonces llega el enemigo y me tienta. Y ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Y no logro vencer la tentación hasta que leo esta palabra y ahora la entiendo. Y termino, porque ya se hizo tarde. Con todo esto, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dios no tuvo misericordia de Jesús. Pero yo pido misericordia, Señor, que me duele. No puedo dormir, siento que no respiro, mira. Y su hijo en la cruz, que era Dios. O sea, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué me he creído? ¿Qué me creo? Si Jesús lo soportó todo no debiendo nada, y Jehová lo quiso quebrantar hasta lo sumo, no tuvo misericordia con él, porque le dijo, si vas a cumplir el sacrificio no lo vas a hacer a medias, que te va a doler poquito, que te voy a hacer pasar por un poquito de dolor, el dolor sacrificial, porque Él fue el sustituto vicario. En lugar nuestro, fue Él, porque nosotros, ni la humanidad entera junta, es capaz de hacer lo que hizo Jesús. Entonces, si Dios le dejó ir la ira de Dios a Jesús, y ahí es cuando Jesús le dijo, como yo le dije estos días, ¿por qué me has abandonado? Solo que Él sí tenía razón. Porque en su condición de hombre, Dios lo dejó solo para que sintiera el dolor y el pesar del pecado. Y Jesús no soportaba y le dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque Él tenía que vivir lo que al hombre le correspondía sufrir. No podía tener contemplaciones, lo vas a sufrir hasta lo sumo. Tus despojos van a quedar, pero eso no es nada. Porque al cielo subió con un cuerpo glorificado. Así que ya casi termino.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios fue satisfecho. La ira de Dios fue satisfecha. Se cumplió el amor. Ahí es donde entonces sí, la ira de Dios existe, por supuesto. Sí es amor y también es ira. Y la ira de Dios fue satisfecha. Antes era satisfecha con cabritos y con bueyes que le sacrificaban en el arca para poder entrar, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Él necesitaba un sacrificio. Jesús hizo el sacrificio máximo. Así es. Y su ira fue satisfecha. Así es. Por lo tanto, fuimos reconciliados con Dios a través del sacrificio de Jesús. Aleluya. Y termino hoy sí, de verdad, esta sí es la última. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes Aleluya. Así y con es. los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en la cruz cerca de expirar? Él no abrió su boca porque lo estaban maltratando, lo estaban vilipendiando, lo estaban insultando, todavía para ver si estaba ya a punto de morir. Le atravesaron con una lanza en su costado. ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, difícil de entender, difícil de entender. Y entonces cumplió la misión Jesús, Así es. fue muerto, resucitado, subió al cielo y ahora desde la diestra del Padre nos envió al Espíritu Santo para que con el Espíritu Santo podamos hacer todo lo que Jesús nos mandó a hacer. No a quejarnos, a tener paciencia, fe y obediencia. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.